Bienvenidos amigos de Periodista Digital, bienvenidos a La Burbuja. Comienza la tercera temporada de un programa al que le ponemos mucha ilusión, muchas ganas e intentamos toda la cordura posible, dentro de los desvaríos que a veces se producen y de los que yo me hago absolutamente responsable y de los que muchos estoy orgulloso. Gracias de verdad por estar con nosotros, ha sido un verano intenso, pero como siempre se dice en periodismo, el otoño es caliente, así que vamos a intentar tratar los temas con el rigor y, hombre, con el toque de humor que siempre nos caracteriza. Ya saben que estamos en riguroso directo, son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y pueden ustedes escribirnos en directo y nosotros leeremos sus mensajes. En unos minutos estará aquí Alfonso Rojo para estrenar temporada con nosotros. Antes de presentar a los invitados que tenemos hoy, que ya lo habrán visto en la carátula de este programa, quería hacer una reflexión muy corta, una reflexión bíblica. No me quiero poner aquí como un curilla de barrio, ni tampoco como un cardenal para que me crezca la barriga, sino simplemente reflexionar con ustedes. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, una historia de unos amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, los amigos de Daniel, al que denominaron Belsasar cuando pues, Babilonia tomó al pueblo hebreo, y se promulgó un edicto por parte del rey Nabucodonosor, que le sonará el nombre de la ópera famosa de Verdi, Nabucco, en el que todo el mundo tenía que arrodillarse ante una estatua que, bueno, pues tenía la imagen de aquel rey de Babilonia. Todo el mundo, incluidos aquellos hebreos que habían sido deportados y llevados a Babilonia, se arrodillaron sin pensarlo, sin dudar, sin moverse un instante. En cambio, los tres amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, decidieron quedarse de pies, impávidos ante la bajada de pantalones de todos sus compatriotas y de todo el pueblo hebreo que decidió agacharse ante la estatua. La pena que suponía quedarse de pie era ser echados a un horno de fuego, arder vivo, una de las muertes más atroces, pues de los finales más trágicos que un hombre puede tener. Bueno, pues estos amigos decidieron no plegarse. Pues esa es la actitud que quiero en La Burbuja, no plegarnos ante las estatuas que establece nuestro mundo, nuestros gobernantes, el PSOE que gobierna, toda la élite política globalista. No nos arrodillamos, nos quedamos en pie, aunque la pena sea ser llevados al horno de fuego, al horno del escarnio, al horno del señalamiento, al horno de lo políticamente incorrecto. Nos quedamos de pies y luego, pues como pasó en aquella historia, los amigos fueron salvados por un cuarto que apareció en aquel horno, que se cuenta que fue el ángel del Señor, que pudo ser Jesucristo, una epifanía que salvó a estos amigos de ser quemados. A partir de ahí Nabucodonosor quedó prendado y llegó a convertirse a aquel dios, aunque es verdad que luego acabó como una bestia. No sabemos cómo acabará nuestro Pedro Sánchez, si acabará tan soberbio que acabará como aquella bestia, pero lo que sabemos aquí en Periodista Digital es que no nos arrodillamos. Si eres votante del PSOE tienes un problema con tu partido, no solo por las concesiones a Cataluña, no solo porque es un partido manchado y absolutamente lleno de corrupción. Tienes un problema porque tienes un líder mentiroso, que un día te habla de inmigración y te dice que va a traer a 250.000 mauritanos, y en Senegal al día siguiente dice que la inmigración ilegal está muy mal. Si eres votante del Partido Popular, también tienes algún problema, porque estás ante un partido que no tiene política migratoria, que no tiene discurso. Miguel Tellado tiene un discurso bastante duro, Feijóo al día siguiente en Onda Cero dice que, oye, que él no quiere hablar de deportaciones y que lo que quiere es atraer a inmigrantes. Complicado, poder ser del Partido Popular, aunque hay mucha gente que todavía lo es. Si eres de Vox, hoy Santiago Abascal se ha atrevido con un periodista de La Sexta, le ha dicho 4 cosas. Ahora bien, cuidado, porque si Pedro Sánchez empieza a defender que los ilegales son un peligro, vamos a ver qué discurso tiene Vox. Vamos a ver qué discurso acoge Vox. Y si eres votante de Sumar y de Podemos, pues ya entonces lo que tienes es un problema. No voy a decir mental, pero sí en el alma. Y yo ruego por ti que te vengas a La Burbuja para salir de esa secta que de todo se sale, del deporte, de la droga y de Sumar. Y si eres votante de Frente Obrero, tenemos aquí a Roberto Vaquero, que lo va a explicar muy bien. Don Roberto Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Líder de Frente Obrero. De estar aquí otra vez.
Gracias. Y tenemos acompañándonos a Jasiel Paris, uno de nuestros analistas, que ya le hemos fichado, ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jasiel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias de verdad por estar. Antes de presentar este libro, que es el libro de Roberto Vaquero, que se está vendiendo como el ave creen. Está a punto de sacar la segunda edición, va muy bien. Qué bueno, qué bueno. De verdad, cómprenlo porque merece absolutamente la pena, vamos a hablar de ello. Os voy a preguntar por este verano, ¿cuál es el tema que, no sé, más os ha zozobrado o que más os ha preocupado este verano, Roberto? Bueno, a mí, tanto en verano como fuera de verano, a mí lo que más me preocupa es el auge del Islam y el modelo migratorio que tenemos. Creo que, teniendo en cuenta que no estamos poniendo en valor lo nuestro, se está desvirtuando lo que somos y se está, bueno, imponiendo una agenda política que es ajena a nosotros y el país está caminando hacia un precipicio. A mí, desde luego, lo que más me quita el sueño no son las típicas tonterías de izquierda y derecha, de rojos y azules, sino es precisamente el porvenir del país y yo cada vez lo veo más negro y creo que tenemos que tomar medidas cuanto antes. Y viendo lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Francia, lo que pasa en Alemania, creo que ya es hora de empezar a actuar y empezar a hacer algo. Jasiel Paris, su tema en verano, el que más le ha quitado el sueño, si es que alguno se lo ha quitado. Pues no me lo ha quitado mucho, la verdad. He tenido unas buenas vacaciones de desconexión de todo el politiqueo, cosa muy recomendable también, de que si Begoña, que si no sé qué. Es bueno a veces desconectar y tomar un poco de distancia, pero a mí lo que me preocupa más o menos ahora mismo es el ciclo nuevo. Hay un par de instituciones que marcan nuestra vida nacional, tristemente. Una es la Unión Europea y otra es la OTAN, y depende de lo que ocurra en Estados Unidos en las próximas elecciones y de cómo se vaya configurando el espacio europeo después de las últimas elecciones europeas. Estamos viendo nuevos grupos políticos europeos, estamos viendo 5 años por delante donde la Unión Europea tendrá que afrontar grandes desafíos en muchos ámbitos, ¿no? Este nuevo ciclo de lo que ocurra en Bruselas y lo que ocurra en Washington va a marcar quizá más de lo que debería la política española, ¿no? Eso me interesa. Le voy a preguntar por Alemania, que hoy un periodista de La Sexta se ha atrevido a, bueno, pues a preguntar a Santiago Abascal con una connotación en su pregunta bastante perversa, por decirlo de alguna manera, y ahora hablaremos de ello. ¿Por qué el obrero vota a la derecha? Pues ya se lo tengo que preguntar, Roberto Vaquero. Hay que leer el libro, evidentemente, pero ¿por qué el obrero vota a la derecha? Creo que es algo multifactorial, pero yo diría que la izquierda, que antes había sido obrera y que había representado esos intereses de los trabajadores, lleva bastantes décadas, de mayo del 68, defendiendo intereses que son ajenos a los trabajadores, incluso antitéticos. Entonces esos trabajadores han visto que sus intereses y sus posiciones no son defendidas por nadie y por eso en determinadas zonas en las que no ha habido una degradación masiva, porque en esas ya pues hay otra gente y por lo tanto ya da igual, pero en los sitios que siguen siendo barrios de trabajadores en general, no solo españoles, sino en toda Europa, el voto está migrando hacia otras opciones a priori muy diferentes de lo que había sido esa izquierda. Entonces, uno de los culpables precisamente es el abandono de esas posiciones obreras de esa izquierda y el que hayan abrazado lo que yo llamo el posmodernismo ideológico, que la gente suele conocer como pensamiento woke, que coincide con lo que defienden las grandes empresas. Entonces, en realidad, están defendiendo la misma agenda que aquellos que juraron combatir, y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes para entender el giro dentro de esos barrios de trabajadores. Hay muchos más, pero yo considero que ese es uno cardinal. A pesar del título, en el libro defiendes que lo de izquierda y derecha ya está un poco obsoleto. El título me lo puso a la esfera de los libros, no tiene nada que ver conmigo, yo hubiera puesto todo muy diferente, pero sí que es verdad que a nivel de ventas tenían razón. Tengo que admitir que ellos tenían razón y yo no, yo quería poner otro, pero el contenido es el que yo he querido, no se han metido en cambiar ni una coma, y hay algún análisis pues, de los cambios que ha habido en la derecha, que es lo que para mí justifica el auge que están teniendo ahora en muchos países, la debacle, de hecho es el subtítulo de esta izquierda que nos lleva hacia un suicidio como civilización, y luego hablo de otra serie de cuestiones que son importantes para entender el proceso. Hay una serie de mantras que la izquierda posmoderna, moderna, está defendiendo. Uno es el de la brecha salarial. Usted dice en el libro, dice, por tanto no existe una brecha salarial, la única brecha o discriminación que existe es la de clase. ¿De esto se ha olvidado la izquierda, de esa lucha de clases, y la ha sustituido por esta brecha salarial y por otros términos? Es que para mí esta ideología, que es la hegemónica, que es la de la izquierda a nivel mundial, y sobre todo en Occidente, esta ideología, uno de los dogmas más poderosos que tiene es el feminismo, porque parte de esa falsa premisa, bueno, de muchas falsas premisas, no solo esta de la brecha salarial, del techo de cristal, de la propia existencia del patriarcado. El patriarcado hace mucho tiempo que dejó de existir,
El patriarcado es un sistema, por definición, socioeconómico que privilegia al hombre por encima de la mujer por el mero hecho de serlo, y las leyes que tenemos ahora están discriminando al hombre. No tiene ningún sentido. Las mujeres, cuando quieren llegar a puestos de poder, llegan. De hecho, tienen incluso cupos para hacerlo. Y yo me declaro antifeminista, no voy a engañar a nadie. Yo sí defiendo los derechos de las mujeres, pero una cosa es defender los derechos de las mujeres y la igualdad, y otra cosa, coger una ideología que criminaliza al hombre para defender determinados presupuestos ideológicos. Y además hay que tener en cuenta que del feminismo luego es muy fácil pasar a otras cuestiones. De hecho, el feminismo, si os fijáis, lleva un tiempo que se está desplazando, por ejemplo, en Estados Unidos, ya es feminismo racializado, ya es el tema de los racializados, el antirracismo y todo ese tipo de políticas que ha abrazado lo antifa y la izquierda, que realmente no tienen ningún tipo de posición de clase ni análisis de clase, y es una moda que no puedes salirte de ahí porque enseguida eres un reaccionario, un fascista, todo lo malo que te puedas imaginar, lo eres y más. Y esa es la dictadura de lo políticamente correcto, que también hablo de ello, y el feminismo para mí es la gran estafa, hasta el punto de que incluso se está perjudicando a las propias mujeres en base a esta ideología que se ha convertido en queer y transgenerista, y que ha apartado a las que eran las feministas históricas, incluso las ha agredido y perseguido. Entonces, en ese sentido, creo que el feminismo ya de por sí no tenía esa esencia de progreso que muchos le dan, pero creo que en las últimas décadas, creo que eso va mucho más. Jasiel, aquí en esta mesa estamos 3 personas que no nos dedicamos a mantener nuestros pisos, no tenemos 53 pisos, digamos que no hemos nacido en un contexto, digamos, pues de unas grandes herencias y que podríamos llamarnos ricos de cuna, sino que, oye, pues cada uno nos hemos buscado la vida como hemos podido. ¿Por qué no votamos a la izquierda? ¿Por qué no, o por lo menos a esta izquierda posmoderna, a estos partidos que nos venden una serie de mantras, por qué hemos dejado de hacerlo? Pues porque, como se aborda precisamente en este libro, lo que ahora mismo son las izquierdas realmente existentes en el espacio occidental, es decir, por un lado la familia socialdemócrata, el PSOE en España, por otro lado la familia de la izquierda alternativa, como es Podemos, una parte de Sumar, y por otro lado la familia de los verdes, que aunque hay también dentro del ecologismo movimientos más de centro, más liberales, se lleva también una buena parte del voto sociológico de lo que sería la izquierda. Estas grandes familias de la izquierda tienen en común haber abandonado etiquetas como la clase socioeconómica, un análisis material, en vez de centrado en identidades, en géneros fluidos, en percepciones y discursos constructivistas, posmodernos, ¿no? Han abandonado una serie de preocupaciones fundamentales de las clases trabajadoras o de las, digamos, la porción de la nación que tiene unas necesidades que no son las de la academia progre woke, sino que tienen que ver con lo que han tenido que ver durante todo el último siglo, que son las necesidades de vivienda, las necesidades de trabajo digno, las necesidades salariales. Y a medida que esta nueva izquierda está representada por élites académicas, muchas veces hijos de o nietos de familias pudientes que han podido labrarse un espacio en el mundo progresista a partir de una buena cuna o, digamos, unos privilegios que no están al alcance de cualquiera. A medida que las élites de la progresía están representadas por esta gente, pierden de vista las necesidades de la gente del común, ¿no? Del pueblo llano. Entonces, al final, igual que las derechas, al final muchas veces tienen una cierta alergia a hablar de los trabajadores o hablar de clases sociales, porque eso a veces les recuerda al marxismo, al materialismo, a los comunistas que vienen a llevarse tus pisos y cosas así, ¿no? Pues curiosamente la misma alergia se da en muchos sectores de la izquierda, donde hablar de los trabajadores o hablar de clase o hablar de el pueblo trabajador o los obreros ya es raro, ¿no? Les resulta como algo reaccionario, algo viejuno, algo prácticamente fascista, ¿no? Que es lo que sufre muchas veces Frente Obrero, que les dicen, tenéis un discurso obrerista, y les dicen obrerista como quien dice sexista o machista o fascista, como si fuera algo reaccionario, ¿no? Como decía aquel, hay que estar un paso por el pueblo, pero solo un paso, ¿no?, por delante. Un paso delante del pueblo, es de Gramsci esto, ¿no? Efectivamente. Pero solo uno, ¿no? Pero solo uno, efectivamente. Y Roberto, porque a pesar de que el obrero pues, ha dejado de votar a la izquierda, todavía en España 11 millones de votos cosecha lo que denominamos el grupo progresista, que se ha de denominar progresistas. Bildu, Esquerra, PSOE, Podemos,
¿Por qué? Pues yo separaría partidos. Yo lo que ha dicho Hasél de que vienen de familias distintas es verdad. El PSOE yo creo que es un voto muy, muy patrimonial, de que va de padres a hijos, de que son familias que son todos socialistas, mi abuelo estuvo en no sé dónde. Yo ese discurso lo veo más en el PSOE que en ningún otro partido. Y creo que además tiene una red clientelar enorme. En todos los pueblos hay una casa del pueblo, en todos los pueblos está el Grupo Socialista, tienen una estructura que no tiene ningún otro partido, ni el Partido Popular ni nadie. Y cuando tienes una red clientelar muy grande, pues tienes apoyo, aunque sea por necesidad o por dependencia. Yo creo que el PSOE tiene como cierto número de gente que no baja de ahí, ¿no? Yo creo que con Sánchez ha llegado incluso a lo que son sus mínimos, de que es difícil que baje más. Con respecto al resto de grupos es distinto, porque creo que es la izquierda más... que Sánchez un poco se intenta acercar para quitarles votos, pero es esa izquierda más radical, vamos a decir, entre comillas, porque radicales no son, vamos a decir más extremista. Por ejemplo, Bildu y este tipo de partidos que vienen incluso de movimientos armados, tienen como más romanticismo revolucionario, sí van de que son la izquierda más transformadora, de que en su cabeza sí hablan del socialismo a la vasca, por ejemplo, yo le he visto a Otegi decir esas cosas, que toman más ermitaco mientras luchan por el socialismo, o sea, es ridículo. Ahora habla de inmigración, ¿eh? Ahora sí, habla Otegi. pero tibiamente, porque no quiere que salga una escisión que les quite espacio. Pero estos grupos que son como un poco más radicales, yo creo que llevan otra línea y yo creo que no están en retroceso. O sea, aquí porque ha explotado el espacio, pero yo creo que ahora mismo tienen como un espacio y una dinámica general que les lleva a ser una fuerza no dominante, pero sí una fuerza a tener en cuenta. Yo creo que si aquí están tan mal es porque se han sacado los ojos unos a otros y siguen haciéndolo. Creo que hay una guerra civil entre Sumar y Podemos, que veremos dónde acaba. Pero sí creo que tienen un espacio de diputados, y eso pasa en otros países, que a pesar de tener posiciones que van incluso en contra del propio país, sí que es verdad que consiguen aglutinar a eso, vamos a decir pequeña burguesía, antigua clase media, por entre comillas, progresista, que sí que está con los derechos humanos, con ese tipo de relato, porque es relato, que yo creo que sí que tiene gancho en ciertos ámbitos. Y es peligroso, creo que eso habría que confrontarlo, y creo que nadie lo confronta. Hasta cuando, por ejemplo, he visto a Vox ir a debates contra ellos, se ponen a la defensiva y no confrontan realmente con Yolanda, ese debate que Abascal no supo definir lo que era una mujer tampoco. Ese debate a tres, por ejemplo, Abascal tendría que haber ido con la espada, solo contra todos, y demostrar que ellos defienden una ideología concreta, da igual que sean distintos partidos, y que hay que defender algo en contra. Y creo que incluso la derecha tiene mucho complejo a que la llamen fascista. A mí, por ejemplo, me da igual. A mí me llaman fascista muchísimo, constantemente. Pero me da igual lo que me llamen. A mí me importa lo que hago, ¿no? Eso es lo que me define, no lo que dicen los demás. Y creo que la derecha aquí en España todavía tiene mucho complejo, cosa que en Francia, en Alemania, en otros sitios, veo que han perdido ese complejo. Y creo que aquí, para poder eclosionar, les falta eso. Personalmente, ¿le molesta más que le llamen fascista o comunista? No, o sea, a mí me da igual lo que ellos me llamen. Yo defiendo el patriotismo revolucionario, que es en lo que estamos centrados y lo que defiende el Frente. Yo creo que sin la patria no hay nada, y sin los trabajadores tampoco. Es lo que decía antes Hasél, de que hay cierta derecha como que los sociales, como no, esos de rojos. Me parece como los progres que hablan de, no, sí, lo social sí, pero luego te meto todo esto que es puro veneno. Y creo que ahí hay cosas que los dos tienen que son muy venenosas, y creo que hay que construir algo nuevo, y hay que construirlo desde la patria, por supuesto, pero teniendo en cuenta que los ricos no tienen patria. Yo creo que es una cosa que hay que tener muy clara. Eso es verdad. ¿Qué puede estar pensando un obrero ahora mismo del barrio de el pueblo leganés o de Hospitalet, que toda la vida ha votado a la izquierda, toda la vida ha votado PSOE, votado a Podemos porque le ilusionó, y ahora ve que su barrio no lo reconoce, porque está lleno de personas de otros países, extracomunitarias, ve que la guardería de su hijo está lleno plazas antes para personas que tienen apellidos que no son españoles? ¿Qué puede pensar ese obrero? ¿A qué se puede abrazar o cuál puede ser su lógica ahora mismo? Pues yo creo que se enfrentará a una contradicción en la cual tendrá que elegir, como está haciendo buena parte del electorado tradicionalmente de izquierdas en Europa, elegir si prefiere la lealtad a los dogmas típicos, clásicos de la progresía, o si prefiere el realismo de actuar en consonancia con lo que sus propios ojos ven. Esto está pasando, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, donde la izquierda alternativa de toda la vida, Die Linke, ha apostado muy fuertemente en las últimas elecciones europeas por el viejo mantra, insisto, de la progresía, de las fronteras abiertas, bienvenidos refugiados, y sin embargo ha aparecido una escisión
también de izquierdas, ¿no? Que es el movimiento de Sarah Wagenknecht, que ha disputado, manteniendo unas coordenadas sociales en cuestiones económicas, ha disputado cuestiones como es las fronteras abiertas y la política migratoria. Los últimos resultados que me mandan hablan de golpe histórico de Die Linke, superada por Sarah Wagenknecht en Turingia. En Baja Sajonia pasa de gobernar la izquierda clásica a quedar extraparlamentaria. Es decir, esa es una de las líneas de ruptura donde la gente se está dando cuenta de que el dogma woke, postmoderno, progre, como se le quiera llamar, no se impone, no vale más que la transformación social que esa gente va a tener que sufrir en sus barrios, en sus calles, en la escuela de sus hijos, etc. ¿no? Y desde Frente Obrero mandáis un mensaje a esos obreros que viven en estos barrios y que no lo reconocen. Yo te voy a dar mi opinión de lo que yo vivo. Yo vivo en San Nicasio, en una zona que tú vas y te sientes extranjero. Yo cuando hablo con la gente que ha votado Izquierda Unida toda la vida, gente que yo conozco de la época del PC, son gente que o no vota o está buscando una opción patriota en la que no se sientan, tienen esa contradicción que dice Hassel, pero están buscando una alternativa, porque al final necesitan un cambio. Y yo creo que es una cosa que se va a dar en esas zonas. Y se va a dar de forma acelerada, y yo espero que se dé en pocos años, porque si no, en esas zonas, claro, los votantes que va a haber van a ser los nuevos votantes, no van a ser los votantes de siempre. Alfonso Rojo se incorpora a esta mesa. Un gusto tenerle, don Alfonso. ¿Qué tal, cómo es usted? Es un placer para mí. Tenemos ya mensajes de la gente. Sí, están arrancando. Arrancó Manuel Cañete, fue el que inauguró el Guateque. Y, ¿es familiar de Arias Cañete? No creo. Dice, con un mensaje más hablando de la confusión que introduce en el discurso del centro-derecha, los discursos superpuestos de Vox, Alvise y PP, sin elaborar más. Después entró Pilar Redondo, que está enormemente activa, escribe de todo y con todo el mundo. Y dice que Sánchez, primero dice que a Sánchez no se le saca ni con agua hirviendo. Bueno, vamos a ver, se va a aferrar al poder. No, el poder le gusta. Ha demostrado que es capaz de sobrevivir a las peores pesadillas. Ahora tiene una que es la de, acabáis de citar, la de Ábalos, y ya te digo, es decir, Ábalos no es una amenaza para Sánchez, por mucho que la prensa bien intencionada y edulcorada. Hoy le preguntaba Alsina a Feijóo por una moción de censura, si puede ser un voto para Feijóo. No lo creo, vamos a ver. Ábalos tiene un precio, y si hay alguien capaz de detectar el precio de Ábalos, es como los que apuestan por el sector de frente del PSOE. En el PSOE no hay decencia. Claro. O sea, period, que se dice en inglés. No hay decencia. Entonces, el que espera, el sector... Dice, parece que el precio de Ábalos es una chica rubia, pequeñita, que le acompaña. Tiene un precio alto. Es el precio, tiene un precio alto. Entonces, hay quien espere a una cabriola nueva del PNV está trastornado. Aquí van a ser los tribunales que van a apretar lo suyo y nosotros. Hay más mensajes. Letra y música, firma así, no soy yo. Bueno. Dice que temporada para echar al sátrapa. Bien. Dice esto. Me gusta como título. Bueno, está muy bien. Después, Daniel Pagán dice que le preguntes a Vaquero por la propiedad privada, a ver qué piensa de la propiedad privada. Hay 4 o 5 que te sugieren preguntas. Pues le preguntamos a Roberto Vaquero, ¿qué piensa usted de la propiedad privada? ¿Debe existir en España la propiedad privada? El Frente Obrero tiene un programa en el que reconoce la propiedad privada. Nosotros creemos en una alianza de todos los trabajadores, eso incluye a los autónomos y a los pequeños productores que sí que tienen propiedad en el sentido de medio de producción, y nosotros pensamos que lo que tenemos que construir es una alianza amplia para hacer grandes cambios en España. En este caso lo que hace falta es una revolución de soberanía nacional, patriótica, que realmente sea algo similar a lo que ya ha pasado otras veces de concentración nacional para solucionar los problemas que tenemos, y luego ya nos pelearemos si nos tenemos que pelear después. Pero eso es una línea clara, pública, y es algo que digo en todos los sitios. Venga, Alfonso, yo, por ejemplo, que cuando recibí la indemnización del mundo, yo cobré las indemnizaciones de las de antes, las de los 45 días, más una plaga, más... Pero no estaría mal que volviera esa indemnización, por despido. En España no es caro el despido, es una mentira. Lo que es caro es contratar. Y te lo digo yo para experiencia. A ver, yo, que en lugar de comprarme pues 2 pisos y un apartamento en Torrevieja, o has montado esto, o en Fuengirola, lo he invertido todo en crear una empresa,
Y aquí hay en este momento, mal que bien, 21 nóminas, iba a decir 91, Dios me libre. Bueno, pues una pequeña empresa. Para disgusto de mi familia, que dice, pero hay que ser tonto, eres más tonto que los del PSOE, que los que votan al PSOE. Si que es lo que dicen empresa. en casa, gastarte todo el dinero en una empresa. Que no vale nada, es decir, que vale lo que vale Josué, lo que vale Beltrán, lo que valgo yo, y el día que no estemos, el capital humano, yo soy trabajador, puto explotador. Tú serías pequeño empresario. Coño, con 21 nóminas. Bueno, pero no tienes 2.000 nóminas. Amazon es una gran empresa. El Corte Inglés es una empresa nacional grande. Es que, por ejemplo, a mí no eres una empresa nacional grande. A mí hay cosas que escucho, tú no cometes ese pecado, pero escucho una cosa que se repite sistemáticamente en los medios de comunicación. La inmigración, y se justifica diciendo, nos vienen a pagar las pensiones. Eso es mentira. Yo empecé a cotizar en el año 74. Como profesor de tenis, monitor de tenis en el cuartel de la montaña, que no era un cuartel, sino un club deportivo que hay al lado del puente de los franceses. No había terminado todavía derecho. No he parado de cotizar en el año 2024. Se han transcurrido 50 años largos y casi 20.000 días. No he estado un solo día de baja. He estado de baja, pero no me he dado de baja. No he estado de baja. No he cobrado nunca el paro. O sea, solo he cotizado más que Monedero, Pablo Iglesias, Echenique, Errejón y toda esa patulea junta. Y puto explotador. Es decir, es verdad, música también. Yo para ser sincero total y que no haya ni... Yo, por ejemplo, y es una cosa que defendemos en el Frente, nosotros defendemos la nacionalización de los sectores estratégicos, por ejemplo, por un tema de soberanía. ¿Como Franco? No, mejor. Franco yo creo que no. ¿Cómo que Franco? Tú no sabes lo que era Lini. Tú no sabes lo que era Lini, ¿eh? Bueno, mejor, yo creo que lo podemos hacer bastante mejor. Titular lo que era Lini. Bastante mejor. En España, los hospitales. Sí, que muy bien. La electricidad. Bastante mejor, Alfonso, bastante mejor. Pero la cuestión es... Franco tenía todo nacionalizado. Sí, bueno. La cuestión es... No, como Franco, más que Franco, imposible. Bueno, yo creo que se puede hacer mucho mejor que lo que hacía él. Vale. Pero la cuestión, sin que me saquéis las cosas de contexto, que luego os conozco. Menos, pero el titular lo haremos mejor que Franco. Nosotros defendemos la nacionalización de los sectores estratégicos, pero no creemos que haya que estar expropiando, persiguiendo a autónomos, pequeños empresarios, incluso empresarios nacionales que tengan unas condiciones justas para los trabajadores y que no se dediquen a expoliar y a explotar sistemáticamente, como se han dado casos que nosotros hemos llevado a juicio, de gente que tenía gente semiesclava viviendo en chabolas a 2 euros la hora. Nosotros siempre vamos a estar con los trabajadores, pero somos conscientes de que vivimos en 2024, en las condiciones actuales, y que no tiene ningún sentido ir de purista imaginariamente para no cambiar nada, que es lo que hace mucha de esta gente. O ni siquiera lo hacen, porque Monedero y esta gente tampoco iba a expropiar nunca jamás nada, ni iba a hacer nada. A ellos les gusta dar charlas y poner el cazo, que es lo que hacen en Venezuela y lo que hacen en todos los sitios. Yo soy un tío de principios y si me preguntas, te contesto. Y esto es lo que pienso de verdad. Después de la experiencia desastrosa de colectivizaciones de las cajas de ahorros, si las miras en puridad, fue un proyecto precioso. Como los bancos no llegan a la pequeña empresa, a la gente local, metieron la mano ahí y los se políticos. Convirtieron en la cueva de Alibaba. Y el este de Europa, sí. Yo solo he trabajado así una vez en la Vendimia Francesa, digo de verdad, porque el periodismo no es un trabajo, es una forma de vivir, un divertimento, pero en la Vendimia Francesa, que aguanté poco, y otra vez en un campo de trabajo en Hungría, en tiempos de los comunistas, recogiendo patatas. Recogí 3 días, al tercer día me abrí. Pero cuando tú ves el este de Europa, o no te digo, hablo de Cuba, ni la experiencia de lo colectivo, perdió en España. Es un desastre con patas. Lo público, la educación pública en España, el puesto escolar cuesta 4 veces lo que en la privada. Aquí. El problema de lo público es que no se busca la eficiencia. Eso es verdad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ninguna empresa pública busca la eficiencia. La gente se saca una posición, ya está ahí, y no se pide nada, ni se exige nada, ni nada en absoluto. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber funcionarios, por supuesto, y que tiene que haber Estado. Pero esa gente tiene que ser de los mejores, esa gente tiene que ser eficaz, y esas empresas tienen que ser útiles para el conjunto de la sociedad. Y aquí en España lo que se busca no es eso, se busca colocar al hermano de no sé quién, que luego está trabajando, está viviendo en otro país, pero está aquí de funcionario. Ese tipo de cosas son las que pasan en las empresas españolas. Con el tren lo hemos podido ver, que es el desastre. Mercadean de ahora lo tiene una comunidad autónoma, que es otro problema, ahora lo tiene la competencia central. Es como un juego en el cual mafiosos van repartiéndose las cosas y siempre ganan ellos, nunca ganan la gente de a pie. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver eficaz la administración pública
y que sea al servicio de todos y no solo de los amigos del PSOE, de los amigos del PP, por poner los dos ejemplos de que me dan igual unos que otros, y buscar la eficacia. Ningún gobierno de España ha dicho vamos a hacer un cambio general y vamos a buscar la eficacia en la administración. No existe, porque tienen red clientelar y ellos están sacando votos, rédito, dinero. Pero es que no hay una sola excepción. Bueno, pues yo creo que sea por eso. Inés Sella, Radio Televisión Española, que tiene más empleados que Telecinco, Antena 3 y no sé qué. Telecinco está mínimos de audiencia. Bueno, ha salido Inés Sella menos que nosotros. con Roberto. Zambrano dice que te preguntemos por Venezuela, yo sé lo que tú piensas de Venezuela, y hay uno que no creo que esté contigo, que se llama Antonio Martín, que dice ni reyes ni banqueros. Ah, bueno, entonces puede ser. Vamos a escuchar, antes de que nos dé la opinión sobre Venezuela, que yo creo que lo comentaremos más al final del programa, Urtasun hablando sobre inmigración. Esto es lo que quiere, digamos, la parte de Sumar del gobierno, que también comparte el Partido Socialista, salvo que Sánchez cambie de opinión, sobre inmigración, y vamos a ver lo que piensa la mesa sobre ello. Sobre inmigración, lo que no hay que hacer es caer en la trampa de los discursos demagógicos de la derecha y de la extrema derecha que sitúan las expulsiones y las expulsiones masivas como la receta a la cuestión migratoria. Una política progresista en materia migratoria debe estar centrada en la defensa de los derechos humanos. En primer lugar, en tener claro que todas las personas que vivimos y trabajamos en España somos ciudadanos iguales en derechos y que no vamos a permitir que la derecha y la extrema derecha nos divida. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la gestión de los flujos migratorios, tener claras tres cosas. La primera, la gente que trabaja aquí merece tener derechos de ciudadanía y por lo tanto tenemos que apostar por la regularización, igual que se hizo en el año 2004 en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que se regularizaron a 800.000 personas y fue un proceso que fue un éxito, dando derechos de ciudadanía a gente que está trabajando en nuestro país. En segundo lugar, teniendo vías de entrada seguras para las personas que quieren venir a trabajar aquí, que es lo que la política migratoria europea no resuelve y es lo que lanza a muchas personas a las mafias. Y en tercer lugar, desde luego, la cooperación con los países de origen es fundamental, para escucharles sobre todo, para entender las causas y para atajar problemas que tenemos a las puertas de nuestros países, como son el cambio climático, las guerras y también las desigualdades que empujan mucha gente a huir de sus países. Esas tres cosas deben formar parte de un núcleo de políticas públicas progresistas en materia de inmigración. Por el cambio climático, habría que preguntárselo en qué país sufren esta cuestión directamente, pero ¿qué se le puede decir al señor Urtasun? Porque este es el paquete de la izquierda, este es el mensaje que la izquierda lanza sobre Urtasun. Primero me gustaría preguntarle, me gustaría con el micrófono y decirle, según tu discurso, entonces, ¿qué diferencia entre derecha y extrema derecha? Porque es que todo es lo mismo, o sea, al final lo mezclan todo y no saben ni de qué están hablando. Este es el ministro que defiende la leyenda negra y defiende poner cosas queers y colonialistas en el sentido ideológico en nuestros museos, quiere descolonizar el Prado, o sea, es alguien que no debería de ser ministro, o sea, de que tiene que haber un mínimo de capacidades y este hombre desde luego no lo tiene. Luego se mete a hablar de inmigración, que ni siquiera es lo suyo, y se pone a defender prácticamente las fronteras abiertas, porque si quiere regularizar y quiere que vengan miles, como dice él, en el fondo lo que vamos a convertirnos es en un país como en Francia, pero sin la potencia de Francia. Y quienes se van a comer a mucha de esa gente que no viene precisamente a adaptarse a trabajar va a ser la gente de los barrios trabajadores. Y a mí me da un hartazgo que precisamente la izquierda, gente que va incluso de comunista, se dediquen a defender justo los intereses de la gran patronal, que es la que quiere traer inmigrantes en masa para bajar los salarios y bajar las condiciones de vida de los trabajadores y degradar los barrios de los trabajadores. Pues a mí me hierve la sangre, porque esta gente son traidores a los trabajadores. Luego se extrañan de, no, es que es el discurso de odio el que está haciendo que crezca la extrema derecha. No, son sus políticas de no hacer nada, de poner mano sobre mano y encima señalar al que critica y pone realmente el dedo en el problema. Urtasun, de hecho, ni siquiera es un traidor a la clase trabajadora, porque Urtasun es un ejemplo de lo que yo hablaba antes, de una persona que viene de la casta, ¿no? Una persona de familia adinerada, que viene de toda una vida viviendo en las más altas instituciones de la Unión Europea, que tiene un perfil absolutamente tecnocrático. Hay una frase que me ha dado mucho miedo en lo que dice. Cuando está hablando de inmigración, él utiliza la expresión la gestión de los recursos migratorios, de los flujos, la gestión de los flujos migratorios. Es un vocabulario tecnocrático. Él está hablando de recursos, como este área de recursos humanos, que se llama tan horriblemente recursos humanos, ¿no? Como si las personas fuesen eso, números, flujos, recursos, piezas de recambio en el sistema económico. La visión que tiene la nueva izquierda es una visión de departamento de recursos humanos del capitalismo.
y ellos gestionan la cuestión de los flujos migratorios para satisfacer las necesidades que las sociedades de mercado tenemos en Occidente. Necesidades de manos de obra barata, necesidades de una fuerza de trabajo que pueda cuidar de los mayores, necesidades de tirar a la baja una serie de salarios y de niveles económicos en empleos, y la izquierda está asumiendo, a mí me parece una tragedia, está asumiendo con este vocabulario, ¿no?, de la gestión de los flujos migratorios, ser ese departamento de marketing que parche los rotos que tiene el sistema de mercado, ¿no? Y además no les da ninguna vergüenza y están dispuestos a morir en esta batalla. Están dispuestos a ir a la guerra por defender lo que antes llamaba el mantra de los refugiados bienvenidos, las fronteras abiertas. Están dispuestos a morir en esa colina a pesar de que comprueban día a día que es una idea que ya es completamente impopular, incluso entre buena parte de su electorado. Y alocada. Alfonso Rojo. Vamos a ver, lo primero que sería exigible desde la ciudadanía es que los partidos políticos tuvieran un programa, un plan migratorio. El gobierno no lo tiene, el gobierno no sabe. Es decir, ni el Urtasun, ni la madre de Urtasun, ni la familia, ni el ministro Álvarez, ni cuerpo. Ni cuerpo, no saben, no tienen política migratoria. ¿Qué política migratoria tiene España? ¿Qué idea tiene de la excepto lugares comunes, como ese que te digo yo de las pensiones, que podrías matizar? Es decir, si quisiésemos entrar en ese debate, decir, ¿qué coste tiene sobre lo que yo aporto a la seguridad social lo que gastan en seguridad social el que viene de fuera? Porque tú acabas de elogiar en las redes la extraordinaria seguridad social española, y yo estoy de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo he viajado por todo el mundo, muy poco enfermo, pero he viajado por todo el mundo. Entre la seguridad social es formidable en España, formidable. El sistema de protección social que tenemos médico es formidable, descomunal, carísimo, impensable. Entonces, ¿qué costes representa todo esto? ¿Cuántos de los que están aquí realmente? Yo ayer conocí, fui a llenar el coche, las ruedas del coche de aire, y me pareció un rumano, te lo comentaba al entrar, me pareció admirable, un genio, lo bien que lo trabajaba, lo bien que hablaba español, llevaba aquí solo un año, al terminar doblaba y se iba a trabajar en la restauración y trabajaba de camarero por las noches, y le digo, bueno, yo tengo un pequeño coche, el suyo era un BMW que te mueres, pero claro, normal, trabajando tonto, claro, se lo ha ganado. He dicho estas cosas, no hay política migratoria, si hay que decir. Si realmente, como dicen, que es verdad, hay muchos sectores en los que faltan manos para hacerlo, o la sociedad española es una sociedad envejecida, no meten nunca el elemento cultural, que es fundamental. Hay aquí, entre los que nos escriben, hay quien dice, será Olivier, dice, Francia está casi perdida, España debe reaccionar, mirarse en el espejo. Y es cierto, aunque muchos de los que entran aquí después saltan a Francia, pero tiene que haber una política migratoria. Tienes que saber qué cupos hay, qué gente necesitas, cómo consigues la integración, evitar el fenómeno del gueto, evitar la invasión cultural, y cuando digo cultural lo digo como elemento positivo, que no lo es. Es decir, lo de que todo es respetable es mentira. ¿Cómo va a ser respetable? Es decir, yo qué sé. Que un señor de 50 se case con una niña de 13, por ejemplo. Otras cosas mucho peores. La ablación del clítoris. Mucho peores. Y después, oye, pues no lo sé, y yo no veo en el gobierno, pero tampoco veo en la oposición una propuesta concreta. No. Y después tú no puedes someter, porque nadie es insensible al dolor de la gente que migra. ¿Y por qué migra? Nadie puede ser insensible a ese dolor, pero no puedes convertir la emigración en una gincana. El que salta se queda. ¿Cómo que el que salta se queda? Lo más fuerte decía Carmena, que esto era darwinismo. Sí, darwinismo. Bueno, eso es. Tú sabes que a veces el éxito del deporte norteamericano y caribeño lo explican por el fenómeno esclavista, por el proceso de selección natural que hacían primero en África los musulmanes que capturaban, los árabes que capturaban esclavos negros o compraban esclavos negros para venderlos como esclavos a los blancos, la gente más débil que moría en los barcos y el proceso de selección. No sé si es verdad o es mentira, son de estas teorías que circulan, pero tú no puedes convertir la emigración en una gincana. El que salta la valla y cortándose y sangrando se queda. No, tienes que hacer un proceso de llegada, de regulación, de integración. No, y lo del fenómeno del gueto asusta. Yo estando en París, dices, ir andando, voy a bajar desde la Gare du Nord al Sena. Oye, siempre he sido un tío muy valiente, se me ponían de corbata. O sea, si me operan de amígdalas, me capan, de verdad. ¿En qué año? Pues hace 4 años. Si me operan de amígdalas, bajándome en aquella ruta, yo como si estuviese
en un barrio de un suburbio de Lagos. Tremendo. Pues frente al discurso de Urtasun, un sacerdote pues ha saltado a las redes porque se ha atrevido a decir esto. No solemos tener curas valientes en España. O a veces se posicionan con distintas posiciones políticas que dan miedo. Pero en este caso, este sacerdote pues ha sido valiente. Vamos a escucharle. El número 4, lo tenemos ahí, el sacerdote. Efectivamente, venga. ¡Qué proyecto de amor tan especial! Yo me quedé observando 1 minuto o 2. Digo, qué grandeza hace Dios. Si así hace a las madres tan grandes, ¿cuánto no a la que es su madre y es nuestra madre? Pero ahora no. Después veía a otra madre aquí en Tudela, Mora. Sí, besaba a su hijo, pero ya no era igual. La madre era Mora, ya no era cristiana. Le besaba a su hijo como madre, pero ahí está ahí. Estos días he estado en mis parroquias de Andalucía y me he venido con pena. ¿Por qué? En un pueblo de 15.000 habitantes que tenga 3 colegios, un instituto, y que el 40% de la población sea musulmana. No tengo nada contra los musulmanes. Resulta que los actos religiosos, cuando antes se llenaba la iglesia, ahora en un pueblo tan grande, 40 personas el domingo. Es lamentable, ¿verdad? Pero en otro pueblo cercano, ya no es el 40, es el 60. Familias enteras que se van de los barrios porque realmente no pueden vivir. ¿Y por qué? Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. ¿Y los nacionales? No quiero que habléis, estamos en la iglesia. No trato de política. Después me dirán que hablo de política. No. Hablo de lo que es el corazón de una madre que venimos aquí a celebrarlo. Bueno, pues un cura... Claro, en las redes le están llamando xenófobo, pero ¿es un cura xenófobo? Para mí no, para mí está diciendo la verdad. O sea, la verdad no es xenófoba, es una realidad. Hay zonas, es que, bueno, oficialmente hay un 30% en mi barrio, por ejemplo, pero tú vas allí y solo tienes que saber contar, ¿no? Si sabes un poco de números ya te das cuenta de que es una estafa. Esto que está diciendo es algo que se nos cae el alma al suelo a todos cuando lo vemos. Y le van a decir de todo, y lo peor para mí es ver que incluso entre los que le están escuchando hay gente que está protestando. Porque ese murmullo no es de apoyo, ese murmullo es de que no les gusta lo que está diciendo. Y temo por este sacerdote porque la Iglesia Católica, lamentablemente, la jerarquía, yo cuando escucho a la conferencia episcopal aquí, o cuando veo al Papa decir ciertas cosas sobre la inmigración, yo creo que están condenando al cristianismo a ser perseguido por todo el mundo. Es decir, ya ni siquiera en Europa van a poder estar a salvo. Y a mí me parece vergonzoso, la verdad. El Papa ha dicho que es un pecado grave quien se opone a la inmigración. Bueno, pues yo soy un pecador de la pradera. Ha dicho otras cosas también. Ha dicho, es verdad que al Papa siempre se le saca el contexto, y aquí tenemos a un gran defensor del Papa, como es Hasiel Baris. Y aquí un crítico feroz. Y aquí un crítico feroz. Yo también. Vamos a ver. Y apoyando a este cura, Pero, que yo creo que ha sido valiente. Hay datos irrebatibles. Mira, Nigeria tendrá en 2050 400 millones de habitantes. Nigeria, solo Nigeria, que es más o menos la población un poquito más de la que tendrá la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea en 2050. O sea, solo Nigeria tendrá la misma población que toda la Unión Europea. El desequilibrio, la desigualdad de un lado a otro del Mediterráneo es inmensa, enorme. Entonces la presión va a existir. Hay que regularizar ese tipo de cosas, pero no se puede cubrir con etiquetas fraudulentas. Vienen a pagarte la pensión. No, oiga, es como si yo digo, vienen a utilizar mis hospitales. No, oiga, vamos a ser serios. Es verdad que al cura se le podría decir, oye, es que a lo mejor sus feligreses cristianos no están teniendo hijos ninguno
y en cambio los inmigrantes no paran de tener. Sí, que esto es una realidad que se está produciendo, Jasiel. Es otro ¿Qué le ha parecido el sacerdote? Pues a ver, para llevarlo al tema católico del Papa. Eso es. La doctrina... Yo cuando conocí a Jasiel dijo, yo soy católico fanático, así se me definió y así le vamos a rotular a la fanático integrista, fundamentalista. Le vamos a... No, vamos a ver, con el Papa es que ocurre una cosa muy curiosa, que es que en ciertos entornos católicos que yo a veces frecuento, de postín, de Opus Dei, de gente así, es casi más polémico decir que estás a favor del Papa o que te gusta el Papa que decir que te gusta Stalin. O sea, se escandalizan completamente. Cuando, bueno, el Papa no deja de ser el jefe del negociado, ¿no? Entonces, para ser precisos, en la última encíclica que escribió, o al menos la última que le leí, no sé si habrá sacado alguna otra, él defendía efectivamente la caridad con el migrante, el deber de acogida, todos estos principios cristianos. Voy a decir una cosa curiosa, es muy parecida a su postura a la de Otegi, a la de la izquierda Berchale. Virgen Santa. O sea, sí, lo es. Estás defendiéndolo. Y ambos tienen razón. O sea, lo primero que dicen es, sí, hay un deber de acogida, hay una necesidad de caridad en cómo se trata el migrante, es un ser humano, un poco lo que decía Alfonso Rojo antes, hay una tragedia detrás con la que es necesario empatizar, pero hay dos matices, que les ponen los mismos el Papa que Otegi. El delincuente es un delincuente que debe ser tratado con toda la dureza. Encarcelado, deportado... A Otegi, ¿no? Estás hablando. No, él lo dice sobre los inmigrantes, vale. y el Papa también, ¿no? Y luego el otro matiz que es, hay un derecho previo, que es el derecho a poder vivir dignamente en tu hogar, el derecho a poder retornar también, el que llaman de reemigración, y a no tener que salir, a que sea mediante la mejora de la economía de tu país, que se resuelva tu situación y no recurriendo sistemáticamente a ese éxodo que al final sirve para que sean explotados a su vez por las grandes empresas de los países receptores. Yo creo que eso lleva a los Juegos Olímpicos de París, es decir, ese tipo de escenografía y de cultura que es la incultura total, y aparte a ser musulmania. Y es a lo que se están convirtiendo determinadas zonas enteras de Europa, que luego veo al Papa que va a Marsella y es que parece que se trae la gente de fuera para poderse hacerse la foto. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que hacer autocrítica, me parece muy bien lo de cuidar al migrante e incluso intentar que no migre y que pueda estar bien en su país, pero a mí, por ejemplo, lo de Nigeria, es que Nigeria están 50-50 los cristianos y los musulmanes, lo que pasa es que los musulmanes, los grupos radicales que hay allí, están asesinando a los cristianos. Y yo veo al Papa hacerse giras por todos sitios, pero yo no le veo con vehemencia, igual que si defiende otras cosas que para mí son de agenda woke, sí le veo defender y decir esto es pecado. ¿Y qué pasa con los nigerianos que son negros, que les están asesinando por ser cristianos? Y es que parece mentira que estas cosas, cuando veo a los sitios, lo digo yo. Sí, sin duda. El cardenal Sara, se peca de buenísimo. Hay que leer al cardenal Sara, que es también negro y que da unos palos tremendos. Mensajes, Alfonso Rojo, les estamos leyendo. Hay muchos mensajes. En riguroso directo, son las 9:46 minutos de la noche. Milinko, a lo mejor no lo he leído bien, dice que eres un crack, tú, Roberto, de que sí, hay de todo en el mundo del Señor. Es decir, Bueno, un saludo a Milinko. Hay Milinko. Paco dice... Paco dice Paco menos de mi Paco. Paco de mi Paco, dice menos cantaba. Impuestos y menos políticos, y ahí está la solución. Bueno. Está Alberto Pou, que echa en falta que no haya en España un partido como la AfD alemana, como Alternativa por Alemania. Bloqueado, así como suena, con K, bloqueado. Dice que lo que hacen falta es más marroquíes para el campo andaluz. Eso me parece, por ejemplo, perverso. Sí. Es decir, cuando dice la gente, es que hace falta... El español se ha vuelto vago. Que no todo el mundo, porque es que hay españoles que no son vagos, ya lo sé. Y había verdugos en los campos de concentración que no eran malos. O sea, ¿cómo son? Y eran verdugos. Entonces, el español se ha vuelto flojo. El español es un pueblo sumiso, en contra de las ideas que hay de pueblo difícil de gobernar. Es un pueblo manejable, bueno, arreata. El rey juega, todos taúres. Es un pueblo moruno en eso de la sumisión al que manda, a tus órdenes, jefe. Era lo de, en tiempos de Franco, era firme y brazo en alto, y ahora es... Vota al PSOE. Vota al PSOE. O sea, es que exactamente lo mismo, se han trasladado los esquemas y las cosas. Entonces, hombre, es decir... Yo creo que hay que acabar con todo este tipo de cosas. Y a mí me gusta que tú rompas esquemas, pero aquí te hacen muchas preguntas, de verdad. Te las voy a ir pasando yo poco a poco. Eso es. Y un día viene y las responde todas. Vamos a ver a... Bueno, dice una de las que te critica es Rocío, que te dice, sin criticar, te dice eficiencia y productividad solo florecen cuando hay cierta competitividad, dice.
Yo eso, si queréis un día que venga y conteste más preguntas, me tiro 10 minutos contestando. Vete al Koljó soviético y ya verás. La única estructura así social que funcionó fue el kibutz israelí, pero porque funcionaba, que era una cosa muy socialista, pero funciona sobre unas bases distintas, religiosas, los niños. Esa es la única estructura así socialista que yo no estoy de acuerdo, pero lo podemos hablar un día. El metro de Moscú funciona muy bien. Sí, el metro de Moscú, porque al que escupía le metían unos latigazos que le encendían el pelo. O sea, el que tiraba un papel, claro, o sea, le daban una mano de palos que creía que lo había atropellado la línea 4. Es decir, si tú escupías en el metro, parecía que salías del metro que me ha atropellado la línea 4. Hay una línea aquí. Ahí no habría gente robando en el metro, por ejemplo. ¿En Moscú? Habría orden. ¿En Moscú? ¿Cómo si había orden? Ni gente violando, ni nada de esas cosas. El orden es bueno. Yo conocí el Moscú soviético y el Moscú después. Todavía conservan bastante las costumbres. Pero en las escaleras esas gigantescas, tú no te puedes imaginar cómo se ponían todos del lado de la izquierda. Es que el que se ponía a la derecha, de un guantazo lo colocaban a la izquierda. Pero de un guantazo. Aquí a mucha gente le hace falta eso, precisamente. Sí. Yo no sé yo. Almodóvar, vamos hablando de orden. Almodóvar, el director de cine, también se ha posicionado sobre lo que ahora la izquierda denomina migrantes, que no sé, asemejarlo a las aves a mí me parece, no sé, una falta de respeto. Vamos a ver a Almodóvar, que se ha vuelto una abuelita, es una cosa así para darle un besito. Vamos a verlo. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos. Y todos tenemos, no solo Europa, Francia y España, problemas con la inmigración y desde la película, aunque hablemos de un caso personal y particular, yo quiero mandar un mensaje de lo mismo que Ingrid abre los brazos, se entrega absolutamente a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina para impedirles que entren, o sea, convertirlos ya en invasores. Es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario. Si podemos hacer algo en un mundo tan complejo como el que vivimos y también tan lleno de peligros, porque lo del cambio climático no es una broma. No sé cuántas demostraciones necesitamos para estar seguro de que es real. Pero la película habla de una mujer que agoniza en un mundo que probablemente también esté agonizando. Yo creo que la única solución, tal vez peque de pretencioso, es que cada uno desde su lugar, yo desde este lugar y vosotros desde el vuestro y en vuestras casas y en vuestros pueblos, debe manifestarse en contra de todo este negacionismo. Mira, esto último que dice, debe manifestarse en contra de la ultraderecha, de la represión de los migrantes. Lo que debe hacer cada uno, si quiere, es acoger a un refugiado en su casa. O es donar una parte de su salario a labores sociales, humanitarias o internacionalistas. Que lo podría hacer Almodóvar. Claro, es que el problema, esta gente que piensa como él y que puedo estar incluso completamente de acuerdo en la necesidad de acoger, en la caridad, en todo esto, lo que tiene que hacer es poner su dinero y sus obras donde está poniendo su boca. Me dan ganas de ver la película, ¿eh? Yo una cosa solo, lo que más le gusta del extranjero a él son los fondos de inversión, que ya lo hemos visto con todos los escándalos que ha habido. Este hombre no vive la realidad que nos quiere hacer vivir a los demás y creo que es un acto de hipocresía absoluto. Yo desde luego no comparto nada de su discurso porque el discurso del pobrecito es el pobrecito falso. Porque bueno, él no se enriquece del dinero que pagan los trabajadores y se lo lleva de los impuestos. Bueno, y primero, no sabe nada. Sabe cantar gran ganga, no, a lo mejor es buen director, a lo mejor te pasa con grandes directores, es decir, es lo de, qué sé yo, pues Bardem es un extraordinario actor, pero cuando tuvo que liquidar el restaurante... La Bardencilla, ahí en Augusto Figueroa. A los 11 los pusieron en la calle con la ley que se había aprobado en época de Rajoy, de los 20 días, manu militari, y no dijo, bueno, vamos a compensar de los millones que yo cobro de Hollywood y daros una cosa especial, los pusieron a la puta calle. Él siempre se negó a los hospitales judíos y luego llevó a sus hijos. Y este tiene el discurso de Richard Gere. ¿Os acordáis cuando Richard Gere va en el
me parece que fue hace ahora 6 años, por el Mediterráneo en un yate que vale 40 millones de euros a repartir raciones de comida a los que venían. Supongo que sería el caviar que llevaban llevaba cientos de... Las migajas que lees. El caviar, el pan negro ese con la mantequilla alemana. Hablando de gente que no vive la realidad, os voy a poner un tuit de Raúl Solís, no sé si sabéis quién es. Sí. Tiene apellido de tomate frito, este señor. Y no solo apellido. Y no solo apellido, efectivamente, sino forma, con todo el cariño. Es miembro del canal de Pablo Iglesias. Fue, la verdad, que víctima de un bulo, que desde aquí condenamos, pero esto es lo que ha dicho Raúl Solís. Violamos los hombres de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales, de todas las orientaciones sexuales. Decir que los hombres somos potenciales violadores no es acusarnos de violadores, sino señalar la masculinidad como un problema. Si esto te escuece, es que está... creo que termina, si esto escuece, es que está mejorando, que se está curando. Pero ¿cómo que violamos? Esto es como todo el mundo roba. Lo que dicen, ¿violará él? Claro. No lo has visto, tienes que verla en persona. Yo solo voy a decir una cosa, que no sé quién es. Que este hombre se ponga a hablar de masculinidad, para mí ya es un atentado. Y luego, además voy a decir otra cosa. Este hombre, estamos hablando de que es el que se metía con Carvajal por viejo, como si tuviera mal físico. Es que no sé si podéis poner una foto de él, pero es que es como si, no sé, como si un... Pecker, podemos, digamos, de alguna manera acercar la foto del tuit, ¿eh? Tenemos ahí el tuit. Es que es espectacular. Y este hombre se pone a hablar de masculinidad frágil. Frágil es él, que le cuesta respirar cuando hace las entrevistas. Sí. Es que yo es una cosa que no entiendo. Se quejaba de Llorente porque le daba mucho el sol a Llorente y decía que esto era también masculinidad frágil. Bueno, este es el nivel. No sé si lo podemos hacer, Pecker, o lo hacemos... mañana por la mañana, en el programa de Eurico. Vale. No, que busque la foto. Sí, lo vamos. Una foto, si no en... Quería decir, ¿eres un potencial violador, Jasiel París? Bueno, potencial, defina usted potencial. Claro, bueno, lo que decía Aristóteles, ¿no? Todos somos potencialmente lo peor y lo mejor, ¿no? Sí. Lo peor y lo mejor. Pero yo no sé qué puede fallar. Usted viene a la izquierda y le cuenta que el problema lo tiene usted por ser racista, cuando ve sus barrios degradados. Luego le cuenta que por ser hombre es usted un violador. O sea, usted ve la nómina, ve que ahí le tenemos, ahí es verdad que... Ve que apenas llega a fin de mes y que encima a esta izquierda le cuenta que usted es básicamente el problema de la sociedad. No sé qué puede fallar, ¿no? No sé, claro. ¿Quién no va a apoyar esto, ¿no? ¿Qué electorado no va a lanzarse en brazos de una izquierda que le criminaliza día sí día también? Sí. Roberto, quería que explicase Julián Macías, persona, bueno, afín a Podemos, que ahora está como presentador en Pandemia Digital, que hace ahí su labor. Le ha acusado a usted de mentir, ha dicho que usted ha mentido con unas imágenes. Ha salido un poco y mal. Que ha sido un bulo. Ha salido un poco mal. Explíquenos aquí a la audiencia. Bueno, yo me gustaría decir que yo tengo la posibilidad de defenderme y la actitud para defenderme, cosa que otra gente no puede hacer. A veces este tipo de gente se dedica a linchar públicamente a alguien, aunque sea en base a una mentira, y no dan opción ni a rectificar, porque ellos nos parece que no saben ni lo que es, y se dedican a linchar hasta la extenuación a la gente. Y es una cosa que no se puede permitir, y esta vez ha pinchado en hueso, porque nosotros nos equivocamos al subir una foto, pero la información era todo válido, y cuando vimos que eso no era así, dijimos, nos hemos equivocado en esto, pero la información es real. Y él dijo, no es real, y se puso a decir que no había nadie de los que violaron a esta chica alemana, no había nadie de origen turco. Y resulta que se ha sabido al final por todos los medios, incluyendo la policía, que sí que eran de origen turco, y de hecho uno no tenía ni la nacionalidad por lo visto. Entonces yo le he dicho que rectificara, y él se ha negado y empezó a hablar que si los alemanes en Europa, y le he dicho no, datos. Da datos de que no eran de origen turco y demuéstralo. Y al final pues se ha borrado, no ha dicho nada, se le ha debido de caer el wifi y no ha rectificado de lo que él ha mentido, porque él afirma categóricamente algo. Y además yo le he dicho una cosa que es para mí muy importante. Ahí, con la persona con la que hay que estar es con la víctima, con la persona que han violado, sea quien sea el que lo haya violado. Si a mí un español viola a una chica, me parece que debería estar colgado de un árbol, y me da igual que sea descendiente del Cid Campeador, porque yo siempre voy a estar con la víctima, voy a estar con esa mujer y voy a defender sus derechos. Pero lo que no puede ser es que gente como este señor le diga, ¿por qué no hablas de estos casos? Y sigue sin posicionarse, sigue sin hablar, y me habla de unos turistas de Magaluf. ¿Por qué? Porque él no está con las víctimas, él no está con los derechos de la mujer, él está con los me gustas, con las suscripciones y con lo que saca de internet. Y eso es ser una vergüenza de personaje, una vergüenza de periodista y una vergüenza de ser humano. Bueno, desde aquí también condenamos, si
debemos hacerlo, una acción que ha pasado en verano de unos turistas alemanes que han pegado a un taxista y que también... Y yo creo que se ha intentado mezclar y desde aquí aclaramos este tema. No tenía ni idea. No tenía idea. Quisiera, aunque no viene, aunque es otro tema distinto, pero es uno de mis asuntos más recurrentes, el del progresivo agilipollamiento de España. Y quisiera citar como un ejemplo que aparece con cierta frecuencia, aparece en los ojos del Guadiana. Los que estudiaran geografía antigua saben que el Guadiana tiene los ojos porque entraba y salía, en la escuela actual no se estudia. Entonces, ¿qué es el de los abrazacosas? ¿Os habéis fijado que de repente el Mar Menor está contaminado y deciden hacer una campaña para darle un abrazo al Mar Menor? ¿No lo habéis visto? Sí. O hay unos ahora que abrazan árboles. Entonces yo tengo una propuesta que hacer desde aquí, desde País Digital. Yo tengo en mi pueblo, en Molinaseca, enfrente, no digo porque más lejos tengo un pinar pequeño que es demasiado grande, pero tengo casi una hectárea plantada con diversos árboles. Por un nogal, 5 euros. Por un pino vulgaris, 2 euros. Por el roble americano, que es este roble que llaman el roble negro, hay un tipo de nogal, pues 7 euros. Y después por otros árboles más especiales, hasta 12 y 15 euros. El que quiera al pasar ya la tiene. Pregunta por Alfonso Rojo, Molinaseca, provincia de León. La calle Alfonso Rojo, ¿no? Hay una calle que apunta a eso, pero ahí pueden ir a abrazar mis árboles por esa tarifa. Está abierto a todos, que no pueden ser en ningún caso suscriptores de País Digital. No, efectivamente, sean de otro sitio, del canal Red de Pablo Iglesias. Vamos a acabar con esa pregunta que le ha lanzado un periodista de La Sexta a Santiago Abascal, que así la ha contestado el presidente de Vox en este inicio de curso político. Para que Sánchez se perpetúe en el poder. La gran estafa de hacer como que hace oposición mientras se reparte todo con Sánchez, mientras gobiernan en Bruselas, mientras se reparten los jueces, mientras se reparten absolutamente todas las instituciones que deberían ser independientes en España. Buenos días, Ricardo Fernández de La Sexta. Yo le quería preguntar si ustedes en Vox están contentos con el resultado de los neonazis de la AfD en Alemania. Gracias. Bueno, yo creo que su pregunta tiene más mala intención, no sé, hasta que... Sí, primero porque les ha llamado neonazis, y usted quiere que yo diga que estoy a favor de unos neonazis. Pero claro, usted está mintiendo en su pregunta, pero imagino que es lo que tiene que hacer representando a un canal que se dedica a mentir. Yo hace poco dije que los españoles tendrían que defenderse a sí mismos ante la inseguridad, ante la oleada de inmigración ilegal, de ocupaciones, ante el abandono del gobierno. Pues en La Sexta dijeron que yo había propuesto atacar a los inmigrantes. Uno habla de defenderse y lo traducen en La Sexta como atacar a los inmigrantes. Claro, usted ahora me pregunta si yo defiendo unos neonazis. Yo no defiendo unos neonazis, pero me alegro mucho de la reacción del pueblo alemán. Y creerse que el 30% de los alemanes son los neonazis, me parece que o es desconocimiento, lo que puedo comprender, o es muy mala intención. Y lamento contestarle así. Mira, bravo por Abascal. O sea, mi primer principio es que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Si le tengo que dar la razón al Papa, a Oteri, a Abascal o quien sea, la tiene. No puede ser que estemos desde los medios de izquierda contándonos siempre los bulos, el maldito bulo, la fake news, y luego se dediquen a mentir. O sea, como politólogo debería ser ilegal que clasifiquen Alternativa por Alemania de partido neonazi. Puedes llamarle de derecha alternativa y liberal, lo que quieras, pero todo esto viene por un comentario que hizo uno de los cargos que decía no todos los miembros de las SS eran criminales. Y que es un poco lo que ha dicho Alfonso Rojo. Alfonso Rojo lo ha dicho en este programa. No, pero ese ha sido el detonante de que echaran Alternativa por Alemania del grupo de la Asamblea Nacional, de Frente Nacional de Marine Le Pen, y me parece de locos. Es evidente que no todos los miembros de las SS han sido criminales. No todos los miembros del infierno han sido criminales, o sea, de ningún sitio. O sea, es imposible. Y sin embargo, una perogrullada como esa constituye que seas neonazi. Y te mienten a la cara, los mismos que persiguen el bulo de la progresiva. Pero no es periodismo esa pregunta. No, y no debemos tolerar esto, ni si viene de la extrema derecha, ni si viene de la extrema izquierda, ni de arriba, ni de abajo. No puede ser. Bueno, es La Sexta la que ha estado utilizando durante la última temporada un actor haciéndose pasar por enfermero. Un viejo enfermero que desde hace
10 años es actor a tiempo completo y que aparecía en las tertulias y es la sexta la que tuvo a Boyer, el secuestro, uno de los que participa en el secuestro de Emiliano Revilla, como experto en derechos humanos, y ahí yo lo sufrí una vez, que me quedé pasmado, digo, usted no era el que secuestraba, claro, te echan. Sí, es tremendo, pero a ese señor, mi chica y yo le vimos en First Date y el hombre pues iba de pareja y no sé qué, y de repente le vimos en la sexta de analista, como si fuera de enfermero, que llevaba sin poner una vía 10 años. Pero de verdad, por eso están perdiendo. Las audiencias de televisión están en unas horas bajísimas. No, a su novia le ponía inyecciones. Entonces no era su novio, porque le gustaban los... Pues a su novio le ponía inyecciones y entonces se consideraba cualificado profesionalmente pero lo que es tremendo es que la sexta haga eso. Sí. Y en el caso, yo estoy de acuerdo contigo, duda, porque sabe que pisa minas, duda Abascal un poco en la respuesta. Es decir, se piensa las palabras que tiene que decir. Y en lo que dice, incluso le dice al final, siento decírselo a usted, hace bien elevando el tono, es decir, usted no es el responsable, es la emisora o la cadena que usted representa. Sí. Pero en cualquier caso, bueno, son las simplificaciones habituales. No se nos puede olvidar que hace 20 años todas las cadenas de televisión, sin excepción, apoyaron el movimiento Ocupa. Sin excepción. Y que hace 40 y 50 a las víctimas de ETA no se les descolgaba el teléfono en las redacciones de los periódicos. Y yo soy testigo, porque es un mundo que he vivido. Entonces, el periodismo español, más que otras profesiones, porque tiene más derechos, más prerrogativas y más, yo qué sé, más panache, es responsable de gran parte de lo que nos pasa. Absolutamente, absolutamente. Tenemos una profesión que es lo único que sabemos hacer, porque si no nos meteríamos a hacer otra cosa. Y que peor sería trabajar. Y que peor sería trabajar. Roberto Vaquero, ¿por qué el obrero vota a la derecha? Lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier librería, se puede preguntar, y el hecho se está vendiendo muy bien y van a pasar de verdad un buen rato de lectura. Muchísimas gracias por estar, no sé si quieres mandar un mensaje final a la audiencia. Bueno, daros las gracias por traerme otra vez, para mí es un placer, siempre me siento como en casa y agradezco mucho la profesionalidad de Josué. Bueno, aquí tuvimos durmiendo 6 meses un emigrante en mi despacho, o sea que puedes, si necesitas, ya sabes. Le pusimos ducha. Hay una ducha que está ahí, hay una ducha que está ahí, que además la ajustó y vivió aquí, que ahora... Eso no lo ha hecho ni Pedro J, ni Almodóvar, ni eso también es verdad. Un brasileño tiene un hijo futbolista que está yéndole bien y él trabaja, en este momento no voy a decir su nombre, trabaja de conserje o de portero en una organización. Le mandamos un saludo, que él sabe quién es. Sí, él sabe quién es, pero nosotros no vamos a decir quién es, porque en la época que estaba aquí estaba arreglando papeles. Claro. Javier París, ¿algún mensaje que lanzar a la audiencia final? No, está todo dicho. Está todo dicho. Consumado es, lo dijo aquel. Consumado es. Alfonso Rojo, gracias. Tercera temporada de La Burbuja, con fuerza. Empezamos aquí. Y es muy importante para la gente que entienda que esto no es una cuestión de nosotros 4, ni otros 4 que vengan, que está bien de todos ustedes y que es fundamental que lo que vean aquí lo difundan, lo muevan, lo discutan, y cuando abramos el canal por las mañanas que llamen y digan lo que quieran. Ya les celebraremos nosotros. Efectivamente. A las 10 de la mañana Eurico Camparo está con todos ustedes, a las 9 Generación Euro hablando de economía, a las 10 La Retaguardia, y a partir de la semana que viene Alfonso Rojo 24/7. Sí. Un programa diario para que ustedes repasen la actualidad informativa, los titulares, conexiones en directo. Ustedes van a poder participar en el programa, así que quédense con nosotros. Va a haber más novedades también en esta temporada de Periodista Digital, así que estén muy atentos a todos nosotros. Lo dicho, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los hijos del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Muy bien. Muy bien.